el Eva y el ángel están listos para empezar la batalla. ¿Por qué? Porque decidí subirme a esta cosa, que es lo que quiero lograr. ¿Por qué peleo? No tengo la obligación de hacerlo. Ellos no son nada mío, es más me daría igual si uno de ellos muriera, no me importa un carajo ninguno de ellos. La chica de pelo azul. Recordé cómo ella estaba al borde de la muerte, y aún así ella estaba decidida a entrar en el robot para pelear, pero ¿qué fue esa sensación? No sentí nada como, con los demás, era como si fuera una muñeca. Ella. No lo creo, tal vez solo es alguien que sigue las órdenes como cualquier soldado, es más como un perrito bien entrenado. Pero eso a mí qué mierda me importa. Qué porquería, ni siquiera sé por qué estoy en este lugar. Yo debí morir. En el centro de comando de NERV, Misato vio como el EVA Unidad 1 se encontraba listo para su primer combate. Quiero que liberen los cerrojos del EVA. Todos los cerrojos libres, capitán. Ritsuko vio como todo estaba listo para comenzar, así que empezó a darme instrucciones de cómo manejar al EVA. Escucha Shinji, lo primero que tienes que hacer es pensar en caminar. Eso no tiene sentido, no se supone que debería decirme cómo manejar el robot. Ritsuko al oír mis palabras se dio cuenta, que tal vez no había esperanza de ganar esta batalla. Shinji, el EVA y tú están sincronizados, piensa que tú eres el EVA. Un silencio se hizo presente en el lugar. Pero todos se quedarían mudos al escuchar las palabras que diría. ¿Y por qué demonios no empezó con eso? Saben, creo que si gente como ustedes están a cargo de la supervivencia de la humanidad, todas las personas de este mundo, deberían de escribir su testamento, ¿no lo creen? Todos se quedaron en blanco por mis palabras, pues había insultado a todos en NERV. Ritsuko en vez de enojarse puso una sonrisa, para ella era divertido. Muy bien chiquillo grosero, veamos si puedes vencer al ángel con todo y tu actitud. Yo intentaría manejar al EVA haciendo que caminara, pero luego de dar unos pasos el EVA caería al suelo. Es más difícil de lo que pensé, en eso vi como el ángel se acercaba para tomarme de la cabeza. Mientras lo hacía empecé a sentir las emociones del ángel. Odio. Luego de eso pude escuchar sus pensamientos. Acabar con la descendencia de Lilith. ¿Qué? ¿Qué es Lilith? No recuerdo nada de esta serie, pero lo que sí recuerdo, no recuerdo nada, nunca entendí esta serie. Yo trataba de recordar la historia de este mundo. Pero terminaría de intentar recordar algo, ya que pude ver cómo el ángel tomaba mi brazo. Para luego empezar a jalarlo con fuerza. Mientras eso pasaba yo podía sentir el dolor en mi brazo, como si fuera mi brazo el que se estaba rompiendo. Ritsuko vio como mi pulso cardíaco empezaba a subir, ella al ver esto me diría. Cálmate Shinji, recuerda que no es tu brazo verdadero, es parte de la sincronización. Yo con un tono adolorido respondería a las palabras de Ritsuko. Vaya doctora, pero qué buena sincronización tienen. Ahora me doy cuenta del por qué no hay tantos pilotos de EVA. Luego de esas palabras, el ángel rompería mi brazo, pero lo que más me daba miedo era cómo el ángel me veía. Podía sentir su desprecio hacia mí, como si yo fuera una especie de invasor no deseado, que debía de ser erradicado. Pero lo que más llamó mi atención, fueron sus pensamientos. Está prohibido que, la semilla de la vida, y del conocimiento, estén en el mismo lugar. ¿Qué? Ahora sí ya no entiendo nada, vida. Conocimiento. Ahora sí que ya no entiendo nada. El ángel sostendría al EVA de la cabeza, con uno de sus brazos. En eso el ángel empezó a golpear la cabeza del EVA. Podía sentir como si una lanza intentara entrar en mi cabeza. Vi como el casco del EVA ya estaba agrietada, y a punto de romperse. En los cuarteles NERV, Maya, quien era parte del personal científico de NERV, informaría sobre el estado actual. El campo AT, de la unidad 1 no se despliega, signos del piloto críticos. Ritsuko al ver empezó a preocuparse. El blindaje del EVA no resistirá más.
A las palabras de Ritsuko, Misato diría, resiste, resiste, Shinji. El ángel cargaría un potente ataque haciendo que el EVA salga volando hasta estrellarse con un edificio. En NERV, el estado de emergencia era lo único que sonaba, sincronización 60-50. Doctora Ritsuko sigue cayendo. Signos del piloto críticos. Misato con un tono preocupado diría, todos prepárense para la evacuación del EVA Unidad 1. Una luz blanca era todo lo que podía ver, pero poco a poco empezaba a ver algo más. Estaba en una estación de trenes, a mi derecha se encontraba un joven de pelo negro, pero no le tomaría importancia, cuando mire hacia el frente. Pude reconocer a una persona. Es la chica de pelo azul, pero parecía más mayor, ella se encontraba conversando con un joven de pelo blanco. Pero por un momento dejé de verlos, y miré a una chica de pelo rojo que se encontraba a la izquierda, ella era muy hermosa, y la observé por un largo tiempo, pero sería sacado de mis pensamientos por el joven que se encontraba a mi lado. Veo que ya la notaste, ¿no es así? Al girar mi cabeza vería al joven que me hablaba. Con un tono alegre él me diría. Me da gusto volver a verte, pensé que no te volvería a ver, gracias por todo, gracias por no rendirte, y gracias por mostrarme lo que significa pelear por lo que amas. Yo no entendía a lo que ese joven se refería, me encontraba confundido por todo lo que estaba pasando, pero aquel joven me volvería a hablar, y con una sonrisa me diría. Veo que iniciaste el bucle, o tal vez estés en algún intento, pero no te preocupes, todo saldrá bien, nos veremos más adelante. Así que, ve y lucha por todo lo que amas. Luego de aquellas palabras, todo a mi alrededor cambiaría de nuevo. El ángel había usado un ataque contra el EVA, y este hizo que se estrellara en un edificio. Sentí como la sangre salía a chorros de la cabeza del EVA. En NERV el estado de emergencia estaba al máximo. Maya volvería a informar sobre el estado actual. Doctora Ritsuko, la sincronización está empezando a subir, estado del piloto estable, pulso cardíaco normalizado, el piloto se encuentra bien. Misato se acercó para verificar los datos, dichos por Maya, y ella no lo podía creer, todo había vuelto a la normalidad. Misato miraba por las pantallas como el EVA aún se encontraba fuera de combate. Pero de nuevo la alarma de emergencia volvería a sonar. Ritsuko con un tono preocupado le diría a Misato. El piloto está perdiendo la razón, sus impulsos empiezan a tomar el control del EVA. Doctora Ritsuko, el EVA se está moviendo. Misato vio como el EVA empezaba a moverse. Yo me encontraba aún pensativo por lo que acababa de pasar. Pero sería sacado de mis pensamientos, por una sensación que sentía. Al darme cuenta de dónde provenía, no lo podía creer, esta sensación era del EVA. Sentía odio, rabia, tristeza, y escucharía unas palabras que me harían tener mucho miedo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está mi hijo? ¿Quién eres tú? Sin duda alguna esa sensación y esas palabras hicieron que yo sienta como la sangre se me helaba e incluso dejé de respirar por la sensación de miedo que sentía en ese momento. En NERV todos podían ver cómo el EVA empezó a levantarse. Pero todos vieron cómo el EVA rompería las placas de la boca, así dando un fuerte grito. Misato no podía creer lo que pasaba, el EVA se había salido de control. Ritsuko al ver esto solo podía pensar. El EVA está mostrando su verdadera forma. El EVA daría un fuerte salto, hacia cayendo encima del ángel, pero el ángel lo empujaría hacia atrás. El EVA no perdería el tiempo y volvería a lanzarse contra el ángel con mucha velocidad. Pero sería frenado por el campo AT del ángel, luego de eso el EVA empezó a regenerar el brazo que el ángel le había roto. En NERV Misato y Ritsuko no podían creer lo que veían, el EVA se había curado por sí solo en un instante. Fuyutsuki y Gendo, que miraban la batalla, se encontraban complácidos, ya que el EVA había despertado, todo iba de acuerdo a sus planes. El EVA empezó a romper el campo AT del ángel con sus propias manos. Pero el ángel empujaría al EVA, haciendo que este retrocediera.
El ángel lanzaría un potente ataque hacia el Eva, pero el Eva no se movió ningún centímetro, parecía que jamás habría recibido tal ataque. El Eva tomaría al ángel de los brazos, luego los rompería con mucha facilidad, para luego darle una patada haciendo que el ángel salga volando hacia atrás. El Eva sin perder tiempo se lanzó al ataque en contra del ángel. El Eva caería encima del ángel derribado, luego empezaría a dar muchos golpes en el núcleo del ángel. El Eva arrancaría uno de los huesos del ángel que se encontraban expuestos en el pecho del ángel. El Eva apuñalaba el núcleo del ángel hasta que por fin pudo agrietarlo. Pero antes que el Eva dé el golpe final, el ángel reaccionaría así cubriendo con su cuerpo al Eva. Misato, que se encontraba observando la pelea, pudo entender lo que pasaba. El ángel piensa autodestruirse. El ángel se había autodestruido, junto con el Eva, haciendo que una gran explosión aparezca en la ciudad. En NERV todos observaron la explosión. Misato se encontraba preocupada por el estado del piloto. Pero para sorpresa de todos, el Eva se encontraba intacto, todos se encontraban asombrados, la batalla contra el ángel había terminado finalmente. Gendo solo pondría una sonrisa al ver que su plan había resultado y solo era el comienzo. Yo no entendía lo que había pasado, para mí todo había pasado de una manera rápida. Pero sería sacado de mis pensamientos por la misma sensación que sentí antes. Al Eva se le había caído el casco que protegía su cabeza. Vi cómo tenía un aspecto similar al de un humano. ¿Pero cómo? ¿Qué es esta cosa? ¿De qué está hecho? En la cara del Eva un ojo empezó a formarse, y al terminar de hacerlo, pude sentir cómo el Eva me miraba fijamente. Pero lo que terminaría de sorprenderme serían los pensamientos que provenían del Eva. ¿Dónde está mi hijo? La batalla contra el ángel había acabado, en el lugar de la batalla NERV empezaba a reparar los daños hechos en la batalla. En el lugar se encontraban Misato y Ritsuko, que se encontraban al mando de la operación. Misato observaba cómo en todos los canales de noticias solo se hablaba de la aparición del ángel. Misato al ver la información se dio cuenta que estaba siendo encubrida. Al parecer encubriremos la verdad de nuevo. Ritsuko respondería, son las órdenes que tenemos, además el ángel fue destruido, eso es lo único que importa. En una reunión de los altos mandos de la ONU, discutían sobre el ataque del ángel. Los ángeles han regresado, y ahora es del dominio público su existencia. Bueno, al menos podemos decir que nuestra inversión no fue un desperdicio del todo. Lo que más llama la atención es que, usted señor Ikari, le dio a su hijo el control del Eva. Y por lo que escuchamos la actitud de ese jovencito no es la apropiada. ¿Cuánto dinero debemos de seguir invirtiendo en su familia? Esto es una idiotez, no debemos dejar que el ataque del ángel detenga el proyecto de instrumentalización humana. No tendremos problemas con eso, solo reduciremos el proyecto. Bien, ya que esta reunión no le incumbe señor Ikari, nos retiramos. Al final solo se quedaría en un hombre quien era el alto mando. Le diría a Gendo. Ikari, el proyecto de la instrumentalización humana, es el siguiente paso para la humanidad. Luego de esas palabras aquel hombre se iría. Gendo al ver esto diría unas palabras. El proyecto de la instrumentalización humana es todo lo que nos queda. Yo despertaría de manera agitada, y estaba con muchos nervios por lo que había pasado. Pero poco a poco empezaría a calmarme, al hacerlo pude ver que me encontraba en una sala de un hospital. De seguro perdí el conocimiento después de la pelea. Pero aún me encontraba nervioso y un poco agitado por todo lo que había pasado. El sentir las emociones, y escuchar los pensamientos de los demás es una puta mierda. Me duele la cabeza. Yo saldría de la habitación y por una ventana pude apreciar el paisaje de la zona, era muy hermoso. Pero en ese preciso momento una camilla se acercaba, y en esa camilla se encontraba aquella chica de pelo azul. Mientras ella pasaba por mi lado, noté que ella me miraba. Cuando ella pasó por mi lado no sentí ni escuché nada.
Era como si ella fuera una persona vacía sin emociones ni pensamientos. Me recuerda un poco a mí, y cómo me comportaba en mi anterior vida. Al ver cómo aquella chica de pelo azul se iba, unas palabras pasaron por mi cabeza. Esa chica parece una muñeca sin emociones. Misato y Ritsuko aún se encontraban en la ciudad, realizando su trabajo. Ritsuko, que se encontraba al teléfono, luego de unos segundos colgaría el teléfono. Ritsuko miraría a Misato para informarle que yo ya había despertado. Misato se quedó callada por un momento, pero luego diría: espero que Shinji se encuentre bien. No te preocupes, Misato, él no tiene ningún tipo de daño en su cerebro. Además, confirme que su sarcasmo sigue intacto. Oiga, doctora, no diga esas cosas, él sigue siendo un niño. En la ciudad Nerva había comenzado a transportar armas para el EVA, mientras que otros instalaban cables en diferentes edificios. La ciudad estaba siendo convertida en una fortaleza para la batalla. Ritsuko y Misato ya habían acabado su trabajo en la ciudad. Ritsuko se despediría de Misato para marcharse, mientras que Misato iría a verificar mi estado de salud. Yo me encontraba esperando a Misato, ya que me dijeron que ella era la que me escoltaría. Ella tardaba mucho en llegar, pero luego de un buen momento, ella aparecería. Al verla que había llegado le diría: parecer que llegar tarde es una costumbre tuya, ¿no es así? Misato solo frunciría el ceño. Misato y yo nos encontrábamos a la espera del elevador. El elevador llegaría y al abrir sus puertas vería como el idiota de los lentes se encontraba adentro. Yo al verlo solo diría: vaya, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vas de subida? ¿Por qué nosotros sí? Bueno, lo digo porque no quiero que mi presencia te moleste. Gendo solo se me quedaría viendo, pero con un tono desinteresado me diría: deberías de cambiar esa actitud tuya, en NERV no toleramos la. Gendo no terminaría de hablar ya que lo interrumpiría. Lamento si mi actitud no le gusta al padre del año, pero sabes, pudiste darme una de las armas que trajeron a la ciudad, pero claro, el padre del año no lo hizo. Vi como las puertas del elevador comenzaban a cerrarse. Al verlo yo diría unas últimas palabras con mucho disgusto. Nos vemos, cretino. El elevador empezaría a marcharse del lugar. Misato solo me observaba en silencio. Luego de eso nos dirigimos a que me asignaran a un nuevo lugar. Al llegar se me informaría que yo viviría solo en el bloque 6. Misato no estuvo de acuerdo en dejarme vivir solo. Pero yo le diría a Misato: no te preocupes por mí, ya estoy acostumbrado a estar solo, así que el vivir solo no me molesta. Misato solo se me quedaría viendo en silencio. ¿Qué usted hizo qué? Ritsuko le había gritado a Misato por el teléfono por el que hablaban. Misato había tomado la decisión de quedarse conmigo. Mientras ellas hablaban podía escuchar su conversación. Ya me escucho, doctora, me llevaré a Shinji a vivir conmigo. Y descuide, no trataré de seducirlo. Cuando Misato dijo esas palabras, Ritsuko gritaría a través del teléfono: ¿cómo se le ocurre semejante barbaridad? No diga eso ni en broma. Yo al escuchar toda su conversación solo podía pensar: qué mujer tan extraña. Ya le dije que estaría bien, pero bueno, al menos es esta loca, y no el idiota de los lentes. Mientras nos encontrábamos en el vehículo, yo me encontraba pensativo por todo lo que había pasado con el Eva. Pero sería sacado de mis pensamientos por Misato. Muy bien, Shinji, iremos de compras para celebrar la llegada de mi nuevo compañero. Ya en la tienda, Misato compró varias cosas para comer y también mucha cerveza. Mientras esperaba a que Misato terminara de hacer las compras, pude sentir las emociones de los demás a mi alrededor. Sentían miedo. Para mí sentir todo esto era muy molesto. Continuamos el viaje, pero Misato voltearía a verme para decirme: hey Shinji, ¿por qué no paramos un momento? Quiero que veas algo genial. Habíamos parado en un mirador. Desde ese lugar se podía ver toda la ciudad. Pude ver cómo del suelo empezaban a salir los edificios. Misato me miraría para decirme: Shinji, esto es por lo que peleas, así que siéntete orgulloso por todo lo que has hecho. Yo le respondería:
No me interesa, cuando encuentren otro piloto o la chica de pelo azul mejore, yo me iré de este lugar. Misato no me respondería, solo nos quedamos viendo la vista tan espectacular que había enfrente de nosotros. Ya era de noche y habíamos llegado a casa de Misato, ella con un tono alegre me diría, pasa, este es tu nuevo hogar. Al entrar al apartamento no podía creer lo que veía, todo parecía un basurero, y lo que más destacaba eran las interminables latas de cerveza que habían en el apartamento. Mientras miraba el basural enfrente mío, Misato me diría que guarde la comida en el refrigerador. Yo haría caso, y cuando abrí el lugar donde se guarda la comida, no fue tanta mi sorpresa, en vez de comida, en la nevera solo había hielo, frituras, y muchas latas de cerveza. Yo al ver esto solo podía pensar. Vaya, debí quedarme en el bloque 6, de seguro me trajo para hacer la limpieza, bueno, al menos ya sé de dónde tomar un poco de cerveza. Luego de eso Misato puso la comida en el microondas, después pude ver cómo ella sola se tomaba de un solo trago toda una lata de cerveza. Misato con un tono alegre diría. No hay nada como tomar una cerveza bien fría. ¿Qué pasa, Shinji? ¿Por qué no comes tu comida? Yo le respondería a Misato. ¿Por qué no compramos pizza, o una hamburguesa? Además no creo que comer comida congelada sea saludable, ¿y por qué solo compraste los de oferta? ¿Acaso estás en quiebra por lo del auto? Misato se enojaría por mi comentario, con un tono enojado me diría. Ya estoy harta de tu comportamiento, Shinji, mientras vivas en esta casa deberás de cambiar tu actitud. Yo solo podía pensar. Esta mujer es muy extraña. Aquella mujer tan seria y trabajadora se había transformado en una chica despreocupada que no le importaba andar con ropa reveladora. Está bien, Misato, yo lo siento. Muy bien, así está mejor. Siento mucho haber aceptado el venir a esta posilga. ¿Qué fue lo que dijiste, Shinji? Dije que, si podrías prestarme el baño para poder ducharme. Ah. Claro, Shinji, siéntete libre de usar de todo en este lugar, pero no puedes usarme a mí, de acuerdo. Yo no podía creer las palabras dichas por esta mujer. Pero yo respondería. Es una lástima, que semejante pedazo de carne se desperdicie. Misato se enfadaría por mi comentario y diría, Shinji, ¿qué acabamos de decir sobre esa actitud? Yo le respondería. No sé de qué me hablas, Misato, yo me refería a la comida, no está tan mal pero ya se enfrió, y comer carne fría es un desperdicio. ¿O acaso? Señorita Misato, usted pensó que me refería a su cuerpo, pero qué mente tan traviesa tiene usted. Misato se enfadaría por lo que dije, así que ella empezó a regañarme mientras me tomaba de los pelos. Luego de la regañada de Misato, entraría a ducharme, pero cuando entré al baño, volví a llevarme una grata sorpresa. La ropa interior de Misato estaba colgada, yo al ver esto solo podía pensar. Si debí de quedarme en el bloque 6, yo sería sacado de mis pensamientos por algo que llamó mi atención, era un pingüino. Vi cómo el pingüino salía del baño, yo lo seguiría observando, y pude ver cómo entraba en otra nevera, pero esta parecía más como una casa. Oye, Misato, ¿cómo se llama el pingüinito? Ella me respondería, se llama Pen Pen y es un pingüino de agua cálida. Ya veo, bueno, supongo que, una mujer extraña debía de tener una mascota extraña. Yo volvería a entrar al baño para ducharme. Misato después de lo sucedido diría. ¿Qué niño más extraño? Bueno, tal vez ya se dio cuenta de cómo soy realmente. En la bañera me encontraba perdido en mis pensamientos, aún no podía quitarme de la cabeza lo que había pasado en la batalla contra el ángel. En Nerv, Gendo se encontraba en una instalación destruida. Ritsuko le preguntaría a Gendo. ¿Ya fuiste a ver a Rei? Gendo solo respondería. No, no tengo tiempo para hacer esas labores, dígame, doctora, ¿en cuánto tiempo Rei estará lista para pelear? Ritsuko se sorprendió por lo que dijo Gendo, pero no le tomaría importancia, dígame, ¿su hijo siempre fue así con su actitud? Gendo no respondería a la pregunta Ritsuko, ya que para él también era una sorpresa la nueva actitud de su hijo.
En lugar en el que se encontraban se podía ver a un Eva que se encontraba estático con su puño golpeando la pared. Misato, que se encontraba tomando un baño, se encontraba pensativa por todo lo que estaba pasando. El ángel fue destruido, pero ¿por qué no se sentía feliz? El destruir a los ángeles para ella era uno de sus objetivos y usaría a Shinji para lograrlo. Yo me encontraba en mi habitación escuchando música que había encontrado en una de las cajas de la mudanza. Me encontraba pensativo por todo lo que había pasado, y lo que más preguntaba era del por qué estoy en este mundo, y por qué puedo sentir las emociones de los demás. Es molesto, realmente molesto. Misato abriría la puerta de la habitación, para luego decirme: Shinji, lo que hiciste el día de hoy fue algo increíble, salvaste muchas vidas. Yo solo respondería: sí, entiendo, pero como te dije, no seré piloto por mucho tiempo. Entiendo, entonces hasta que dejes de ser piloto por favor sigue esforzándote, ¿de acuerdo? Antes que Misato se marchara yo le diría: oye Misato, ¿podrías decirme el nombre de la chica de pelo azul? ¿Con qué quieres saber su nombre? Misato se marcharía del lugar dejándome solo. Antes de quedarme dormido yo empezaría a recordar el nombre que Misato me había dado. ¿Con qué te llamas? Rei Ayanami. Es un lindo nombre para una mascota, supongo.